Buenas Excel- noches, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta charla virtual que organiza el Instituto de Estudios Históricos de Lima, que los he invitado esta noche a la conferencia dedicada a Bruno Rosselli Coni, destacado profesor de arte que encontró en Lima una ciudad a la que dedicó gran parte de su labor intelectual y cultural. Reconocido por su firme defensa de los balcones limeños, Rosselli contribuyó decisivamente a valorar este singular patrimonio arquitectónico como símbolo de la identidad en la capital peruana. A través de esta conferencia conoceremos su trayectoria, sus aportes a la preservación del patrimonio histórico, el legado que dejó en la protección de uno de los elementos más emblemáticos del paisaje urbano limeño. Y también debo agregar que nuestro expositor de hoy, el bachiller en Historia y en Educación, Luis Gabriel Rodríguez Torrejón, se ha caracterizado en ese tiempo por investigar datos poco conocidos de la vida de Bruno Rosselli, un personaje, por supuesto, que al final de esta charla seguramente vamos a considerar entrañable y vamos a preguntarnos por qué no hay una avenida con su nombre. Con esta ambición, teniendo presente, dejo a nuestro expositor esta noche, Luis Gabriel Rodríguez Torrejón. Adelante, Gabriel. Buenas noches. muy buenas noches, queridos camaradas, compañeros, y no quiero sonar aprista. Muy buenas noches. Espero que se me esté escuchando bien y se me esté viendo bien todavía, porque yo no tengo una imagen de espejo aquí. De frente empezaremos con esta historia, con esta idea. Bruno Rosselli fue un profesor de arte, profesor de historia del arte, historia general del arte en mi facultad, profesor de mi escuela. Por eso me interesó lógicamente mucho llegar acá de frente. Le decimos, no se lo dije a David, tengo que agradecer a David porque gracias a su fanatismo, sobre todo lo que logra él hacer, que ha logrado vivir de la cultura, vivir de repartir información y se pasea por Lima. Qué buena vida, pues yo quisiera pasearme por Lima, pero yo tengo que trabajar, aunque disfruto mi trabajo también. Soy profesor de secundaria. He enseñado hasta niños de primaria, pero bueno, vamos con Bruno Rosselli. Ya mucho hablar de mí, pero me estoy pareciendo a él. Quiero hacerlo de él, pero no, él tiene otra raza, la raza itálica. Aunque soy cuarta generación de italiano también. Empecemos. Hay muy pocas personas, sobre todo en internet, que lo llaman Coni. Él mismo supervisó su nombre en publicaciones. Él es Bruno Rosselli Cecconi, así como el apellido de Madonna, Madonna Cecconi. Tenemos que relacionar siempre a un dato importante con algo de nuestra vida o algún referente en el cual nos podamos recordar. Eso es pedagógico. Saludos a la maestra Adela Pino. Ella fue mi maestra. Ella fue alumna de Rosselli en Bellas Artes. Yo le hice una entrevista que está circulando por ahí por internet. Previamente a todo, ahí tengo que hablarles un montón de cosas y tenemos muchas diapositivas, así que mientras se me esté escuchando fuerte y claro, esto va a ser andragógico y todos vamos a poder aprender. Continuemos. Según Sandra Negro es una investigadora, una doctora en historia del arte que trabaja en la Católica. De ella vamos a hablar durante toda la exposición, bastante. Ella dice, esto nos obliga a preguntarnos si el patrimonio existe por sí mismo o alguien lo construye. Lógicamente alguien lo construye. El patrimonio cambia. Es como algo en el tiempo. Lo cultural en el tiempo siempre tiende a estar vivo y muere con nosotros y a la vez pasa al infinito. Bruno Rosselli y el balcón de cajón limeño. Vamos a hablar de la vida de Rosselli, cuándo nació y datos nuevos. Por ejemplo, nadie figura el día en que nació. Van a ver, van a llevarse un montón de sorpresas aquí y es lo encantado. Lo que más me gusta a mí es que ustedes tengan información nueva y eso va a ser. Y de esta manera la legitimo, porque si no hubiera este medio cultural y ustedes no estuvieran interesados en este tema, en lo de Bruno Rosselli, pues esto caería en saco roto, ¿no? Primero esta foto sí es conocida de Rosselli. Esta foto también. Bueno, él llega a los Estados Unidos en 1911 a enseñar en la Universidad de Adelphi. Luego regresa a pelear la Primera Guerra Mundial. Él peleó para los fascistas. Era medio fascistoide. Eso lo vamos a ver después, porque tenemos tantas cosas que hablar de él.
Aquí está. Utilicé ese sistema, colocar los años a la esquina de la derecha. En 1919 logra enseñar italiano en la Universidad Bazar, de mujeres en esa época, totalmente. Les voy a dar un spoiler de algo que vamos a hablar más adelante. Yo me contacté porque tengo que ser personal acá, es el resultado de mi investigación. Nunca pensé que me iba a resultar esto, yo nunca me sentí un investigador, hasta que van a ver lo que descubrí. Uno tiene que meter emoción a todo lo que hace en la vida. Me conecté, ahora sí viene me conecté con un sucesor de Rosselli. Con un sucesor de Rosselli me he carteado. Tengo el aval de la Universidad Bazar para poder decir esas palabras. Genial, pues, y acá lo estoy diciendo. Bruno Rosselli estableció el primer departamento de italiano independiente en Vassar College en 1922. Antes de él, el italiano y el español compartían una misma habitación. En 1933 deja Vassar. En 1932 dice abajo, que ahí está la duda. Unos dicen unas biografías, pequeñas biografías, pocas que hay, dicen en el 32 y otras dicen en el 33. Otro spoiler alert, antes de que uno se olvide, eh, corregí a la Universidad Bazar, yo. Y eso no me parecía, me pareció grandioso. Y ahora que lo puedo decir, aún más, porque ustedes son del mundo histórico artístico y les interesa ese tema. Eso es lo mejor. Cuando a uno le interesa ese tema, sí sabe, sí entiende lo que uno le está hablando. En 39 ya comienza, 39 a 40 se va definitivamente de Estados Unidos porque lo acusaron de fascista. Y sí, pues si él peleó la guerra, pues en esa época ustedes saben que la historia no se lee en la misma época, no se sabe. Si hasta yo era fujimorista, imagínense. Yo era fujimorista, yo defendía a mi chinito. Pero luego se da uno cuenta de la verdad. La verdad siempre aparece en el tiempo. El tiempo te da la verdad. Cuando pasa, tú puedes leerlo nomás. Y bueno, él no lo sabía. No sabía todo lo que iba a hacer el fascismo y por eso se dice en las biografías que se retiró del... Y vamos a ver si se retiró o no. Tienen que estar interesados en eso. Miren, en el 1945 lo meten a la cárcel. A él, a Bruno Rosselli. Y lo iban a meter por segunda vez. Esta es una carta que he encontrado. Esta es una carta que encontré en Guatemala. En una universidad en un estudio de Guatemala. Porque se dice que en 1945 él estuvo por Guatemala. Y acá lo dice. Es su puño y letra. Yo me emocioné la primera vez que pude leer su puño y letra. O sea, lo que él escribió, lo que él pensaba. Y ahorita van a ver la firma. Esa firma la encontré con David. Porque yo le dije, mira, David, eso lo encontrado, eso apareció, eso no estaba antes. Y le pasé, y yo estaba empezando a leer uno por uno, una línea por línea. Y él me manda la foto. Y entonces comparto ese descubrimiento con él. En 1945 sale de Argentina. No sabemos a dónde se va. Exactamente, pero debe haber venido al Perú, sí. ¿Ves? Hasta ahorita estoy descubriendo nuevas cosas. Es interesante porque esta investigación está viva. Esa foto de Rosselli. Yo he visto que estaba esta es de la biblioteca de Sirma, de Guatemala. Y ahí estaba, y no lo había visto, nunca me había dado yo doble clic. Hay tanta información que está ahí, y van a ver eso me hace acordar lo de Sandra Negro. Miren, la carta de Bruno Rosselli, una carta de él, y la carta está en papel membretado de San Marcos. Y eso nos dice, y él está diciendo, dice, ay, van a ver su puño y letra, yo les voy a contar. Acá está la dirección, por si acaso la información se tiene que compartir. Esta no es su letra, pero doctor Bruno Rosselli, profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, estuvo en Argentina, y en Argentina lo metieron preso. Y antes de que lo metan preso por segunda vez, él fugó al toque, porque él tenía plata, a pesar de que mucha gente dice que no tenía plata. Y eso es, miren, y acá está su letra. Sí, dígame, ¿se escucha bien? Que te escucha bien, Gabriel. Adelante, Ah, continúa. perfecto, muchas gracias. Acá está su letra. Escribía rápido, porque escribía un poco diferente, así que esta debe ser su letra. Profesor doctor Bruno Rosselli, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de mi escuela. Él enseñó mi escuela y le enseñó a una profesora mía. Genial. Y gracias a ella, a María del Pino, mi profesora, pude encontrar, pude buscarlo. Encontré, otro spoiler alert. Encontré dónde está enterrado.
Mírenlo, miren sus propias palabras. Vivo ahora tranquilo y feliz en la hospitalaria e histórica Lima, donde soy profesor de Historia General del Arte en la vieja Universidad de San Marcos. Y él dice aquí que iba a ir a Estados Unidos, y este es su puño y letra. Él escribe así, le está escribiendo a un presidente. Y acá está su firma, Bruno Rosselli. Maravilloso. Habla de hace casi 15 años en Guatemala. Se intuye que alrededor del año 32 o 33, cuando se va definitivamente de Bazar. Y van a ver las sorpresas, que hay montones de sorpresas. Información nueva, aunque había un poco antes también. Encontramos, junto con David, las correspondencias a la Puente Candamo, en Memoria de la Puente. Eso está publicado en internet. Y acá se nota su sabiduría. Porque ya lo pueden leer. Si desean informar, la información se la voy a compartir. Yo comparto información, aunque me haya costado. Así es la vida. ¿Para qué quieres información? Tienes que compartirla. La cosa es que, bueno, uno quiere ganarse su nombre, ponerlo ahí, ¿no? Ya me recordarán si es necesario. Acá también, para los curiosos que quieran leer lo que dice, él está hablando que quería enseñar en la católica por convicción, porque él es católico. ¿Qué mejor que un católico enseñar en una universidad católica? Sería interesante ver hasta qué punto los que me barran la vía olvidan sus intereses personales. Y él era un apasionado. Miren, esa foto también no la había visto nunca. Bruno Rosselli leyendo El Comercio. Esto es en el año 1952-53. Antes del 57, es lógico. En este libro de Marco Dorta, La arquitectura barroca en el Perú, él escribe, esto lo escribe él. Él escribe la crítica al libro de Marco Dorta. Eso está lo dice en el repositorio de la Católica. El PDF está con esos links. Esta fue una foto que David le pasó la IA, que la IA es la herramienta del momento, es la herramienta que todos debemos aprender a usarla correctamente, lógicamente. Ahí escribe una reseña para Marco Dortel en la página anterior. Rosselli en el Perú llega para quedarse en 1957, es lo que dice. Pero lógicamente él era una persona cosmopolita, él no podía estar en un solo lugar quieto. Pero se dice que aproximadamente él decía en esa carta de 1947, ya estoy viviendo en el Perú, soy profesor de San Marcos, estoy viviendo en el Perú, así que vive desde aquí. ¿Qué mejor opción, qué mejor fuente? Tenemos que saber también cuál es la fuente que usamos. Van a ver por qué le digo esto, van a ver más adelante. Esto es genial. Miren, este es el de puño y letra de Bruno Rosselli. Dice, la vergüenza de pedir. Hoy en la sólida educación de la vieja burguesía florentina se nos enseña una virtud hoy desconocida, la vergüenza de pedir, que no se pide. Hoy todos piden, desde el pordiosero hasta el presidente de la República. La única excepción son los estudiantes sanmarquinos. Ellos no piden, se contentan con exigir, en mayúscula. San Marcos siempre presente, pues, lógicamente tiene que haber pausado esto. Soy sanmarquino, mis dos carreras son de San Marcos, por si no recordaba. Además, en 1957 funda el Seminario de Historia del Arte de la Universidad Católica. ¿Por qué? La Universidad Católica, al ser una universidad privada, él mismo dice en una de sus cartas que no le estaban pagando. Acá es un diseño minimalista, por si acaso. Eh, él dice en una de sus cartas que ha querido llevar lo de los balcones, la causa de los balcones, al Instituto Río Agüero de la Católica, a pesar de que le paguen menos, porque él con lo que le pagaban en San Marcos y en la Escuela de Bellas Artes ya estaba suficiente con plata. Además, él tenía billete, él tenía plata, tenía dinero en el extranjero, y tengo fuentes para eso. No, no pueden decir que no tenía plata, él tenía billete. Y eso también es una novedad y es información nueva, así como la que viene. Miren, una de las cosas que hizo Rosselli, compró y ustedes lo deben saber porque eso está en internet. Compró un balcón y lo quemó como si fuera para llamar la atención en que se van a fundirlo. Y esa sí tenía sus locuras, o entre comillas, por eso le decían el loco de los balcones. Pero se parece a ciertas personas, no, no a mí. Miren lo que decía, una visión de futuro. Esto está en internet, si lo rebuscas, lo encuentras. Sé que dentro de 50 años se me dará la razón. Él decía, y tuvo toda la razón, y gracias a él se han cuidado los pocos que quedan. Eso también se tiene que decir. Esta también es información nueva. No sé por qué no la han tomado aquí, en el Perú.
Sí está, ¿por qué está en inglés? ¿Que no puede leer en inglés? Claro que se puede leer en inglés, miren. Aquí nos dice, nos habla sobre esta es valiosa porque de aquí la toman para, según una tesis que se escribió en la uni, toman esta noticia y la deforman en el periódico La Prensa, me parece. Porque habían dos periódicos satíricos en esa época. Y pasamos aquí. Miren, es parte de lo que dice en la anterior. Como profesor de arte en la Universidad Católica de Lima, y dicen lo de la Católica, hizo que aparezcan más de 100 artículos sobre los balcones. Ahora muchas personas consideran que destruir balcones es un acto tan grave como talar árboles. Y luego dijo, estoy enamorado de los balcones de Lima. Que él podía ver un encanto que nadie lo había visto. Es que nadie veía que acá la gente no lee y no es tan culta. Además, es el florentino, pues. Mira, la campaña del balcón yo podría haberla hecho bajo con lo que les decía. La campaña del balcón yo podría haberla hecho bajo la bandera de cualquiera de las instituciones que sirvo. Se sobra, o sea, todo esperen, muchachos. ¿Se me está viendo el video? ¿Se ve la cara o no? Sí, se te ve. Sí, excelente, porque todos los gestos que uno hace es para, no para llamar la atención, sino para conducir, porque esto es parte de la educación kinestésica, en lo cual el movimiento tiene bastante que ver en cómo te entran las cosas a la cabeza. A mis alumnos les hago escribir, porque si no, no pasa la información a través de ellos. Acá habla de dinero, él tenía dinero, ya no, pero sí, lógicamente tiene que sacar algo. El origen de acá es un estudio del origen del mito. De ese periódico, de esa traducción en inglés, mal traducido, han hecho una deformidad completamente, una deformidad completa, porque no se encuentra lo que dice Rosselli. Lima está siendo destetada, balcones gringos y su salvador en la revista Clínica Time. Eso lo he puesto por acá. Y él era un apasionado, miren cómo habla. No discuto, pero sí dejo constancia que si hace entrar al tío, al señor de la presa regularmente en la católica, yo no me quedaré un solo día, dice. O sea, le caía mal. ¿Qué cosa le habrá hecho? Era un apasionado, por eso colocó ahí. Acá está el origen de la... Aún queda por revisar. Ese es el estudio, de parte del estudio que demostraba que no estaba ese artículo ahí. Y otra foto de Rosselli. Esa es conocida. Así que no hay mucho que decir. Porque miren, 22 de enero de 1960. Se dice que él publicaba en el comercio ya desde abril de 1953. Yo no me conocía su seudónimo, por eso no encontré. Cuando fui a buscar los periódicos de 53 no sabía, pero me olía que estaba por ahí. No sabía su seudónimo, ahora ya lo sé su seudónimo. Acá habla de una de sus cartas de 1960. Esas son las cartas a Manuel de la Puente Candamo. Le habla sobre que, como siempre, el gobierno y la idiosincrasia peruana valoran más al extranjero mentiroso. Que le pagan, él trabajaba para que sin que le pagaran y le pagan a un charlatán, dice. Le pagan un montón. Esos no creo que no se deben haber conservado ninguno, ¿no? Aunque he visto, creo, en el museo hay uno que está por la Alfonso Ugarte. Quiero ver si voy a volver a ir. Sus maquetas deben estar en algún lado. Él llega acá en 1953. Él nace el 12 de febrero de 1887. Nadie tenía el día. Si yo les estoy diciendo el día porque lo he averiguado. A partir de alguien, todavía se debe poner más emocionante esto. Mira, eso era el periódico La Prensa. Tío Rosselli hecho puré, atropellado en plena yeca. El autobautizado Salvador de Balcones. Ahí eso cuando lo atropellan. Pero esa es una noticia que se conoce, así que vamos a perder tiempo en eso. Ya, esta es la noticia que les digo que se ha deformado, que tengo la original. La original es la que les mostré en inglés hace un rato. En la revista Gringa Time, no es en la revista Time, es en el New York Times. Y esta foto también se la han cogido por ahí en cualquier lado. No existe esa foto. Sebastián Salazar Bondi calificó el arte y la arquitectura neocolonial como una expresión de la guachafería en su célebre libro Lima lo Horrible. Lima lo Horrible es un libro que lo he leído más de 20 veces. Me encanta ese libro y me lo robaron. Las cosas nunca prestes libros. Ya, acá lo mato. Pero y no acaba la historia acá para nada. Esta es la diapositiva 35 de 146. Y tengo que hacerla entretenido. Él muere en el 70. Estos libros me las pasó un amigo. Que van a ver qué amigo. Entonces, allá por el año 2015 yo buscaba un tema de tesis. No sabía que iba a hacer mi tesis en el 2015. Es que era mi tesis de arte todavía. Yo ingresé a San Marcos. Siempre vamos a hacer el parangón aquí conmigo. Ingresé a San Marcos en el 2000 a los 16 añitos. Demasiado San Marcos para mí en esa época.
Y me fui a los 2 años. Me fui por 5 años. Después regresé. Pero nunca había hecho una tesis. Ya tengo hecha esta tesis de arte. Es mi primera carrera. Esto lo hizo nuestro querido amigo David Pino. ¿Cómo es la IA, no? Lo máximo la IA. Aunque le ha metido una persona anacrónica ahí caminando. Así es la IA. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Mire, empecé a hacer búsquedas necesarias. Las primeras búsquedas las hice en el año 2015. Entonces, miren, le escribí al Instituto Río Agüero, donde Bruno Rosselli fundó en 1957 el Seminario de Arte. Les escribí y miren, miren lo que me respondieron. Me dicen que don Bruno Rosselli fue muy reacio a escribir. Está Eso fue una total tontería, no sabe lo que dice. Si era un profesor y él escribía bastante. He encontrado sus escritos. Ah, ya te he encontrado también que fundó una asociación acá en el Perú, que ustedes no sabían y nadie lo sabía, muy poco lo saben. Miren, no vamos a hablar acá de la evolución de los balcones, sino que en 1872 se prohibieron. No se construyeron balcones hasta que principios del siglo XX. Eso es algo, miren, ese es un balcón de la colección Rosselli que se encuentra en el Instituto Riagüero. Tampoco voy a hablarles de las partes de los balcones, ni vamos a hablar de clasificación entre barroco, entre republicano o no republicano. Sí, es la única, era una época donde no se clasificaba tanto, donde no se conocían, bueno, no se había especializado nadie tanto en esto como empieza Bruno Rosselli. El origen, esas son cosas que ya se saben. Esto también. El balcón deja de representar estatus y reemplaza a reflejar crisis urbana. Sí, porque había mucha gente. Los balcones eran de una sola familia. Cada familia mostraba su estatus con su diferente balcón, de diferente estilo. Y eran muy particulares, únicos en su especie. Ya, como digo ahí, aquí no voy a reclamar como mío lo que todos ya sabemos de Bruno Rosselli. Tal vez lo tome como para crear el contexto, pero hay cosas que tú pones Bruno Rosselli en internet y ya sabes. Pero tienes que indagar un poco más. Por ejemplo, en internet no te encuentras dónde está enterrado, a que no saben quién lo encontró. Y no lo creía, pero lo encontré. Van a ver cómo fue ese proceso. Miren cómo clasificaba él. Clasificaba es la foto número 212 balcón republicano de la calle Cueva tal. Y hoy es Apurímac, bueno, hoy, ahora, esto ya lo he pasado. Mira, acá Sandro Negro en un artículo infame, digo. Van a ver el artículo infame que digo. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo empecé la historia realmente? Miren, le escribí Bien, ven ahí. Le escribí, miren, aquí está el rojito. From Vassar College Contact Form. Le escribí a la Universidad Vassar. Les encontré y le dije, mira, hello my friend, I'm an art historian from the first university in America. Hay que panudearse, siempre los sanmarquinos dicen que son así. Siempre hablan de San Marcos. Que le dimos un premio Nobel al Perú. Y le digo, yo tengo un grado de bachiller y estoy tratando de hacer mi tesis para obtener una licenciatura en arte, en historia del arte, y encontré un error en el texto de Bruno Rosselli. Él murió en el año 1970 con 83 años, no en 1980 con 93. Ellos habían puesto en 1980. Y les puse la fuente del comercio para que digan dónde él trabajó, para que vean que no les hablo tonterías. Y bueno, esto es para quienes no conocen, la Universidad de Bazar está en Nueva York. Eso es lo que está en internet. Es una universidad prestigiosa. Allá, ahora ya no es de mujeres. Ahora, cuando en la época que estaba Bruno Rosselli era solo de mujeres. Ven acá al viejo. El viejo le digo de cariño, porque ya vino viejo. Vino en el año 1947, él dijo que ya estaba viviendo aquí. Entonces, en el año 47, ¿qué edad tenía? Sumamos 47 más 13, porque él nació en 1887. Suma 60 años. Esta foto no tiene año, pero debe decir 1960, 61. Miren, me respondió, ¿qué digo ahí? El institucional, miren el mensaje institucional. El profesor Johnson es ese bazar, @bazar.edu. Ahora, yo tenía un correo así mísero, uno que tienen no es institucional. Ahora tengo mi correo de San Marcos. Eso es, no sé si lo habrá llegado a conocer. Van a ver con quién me contacta acá, Johnson, el señor Johnson, de Bazar. Me dijo, mira lo que me dijo. Me disculpo por la demora en esta respuesta a su muy útil corrección de la entrada biográfica de Bruno Rosselli. O sea, corregí un profesor. Van a ver que ahora tienen la noticia gracias a mí. Es bueno. Colton Johnson, el profesor historiador del Vassar College. Lo he traducido.
Esta es la foto conocida de Bruno Rosselli. Lima fue el lugar final para este caballero, bueno, así habla. Eso es lo que dice en Bazar, en la página de Bazar, donde él trabajó. Y miren, bueno, lo matamos ya a Colton Johnson, ya murió el señor Colton Johnson, quien me contactó allá en Bazar, ya murió. Pero él me contactó con quién? Él era un decano. Él me contactó con John Ahern. Él, ven, miren desde cuánto tenemos mensajes, 2015 y seguidos. Y a veces después, por unos cuantos años. Vamos a ver toda esa historia. John Ahern, profesor emérito, ya retirado de italiano. Es él. Él estuvo en el puesto de Bruno Rosselli en la Universidad de Azar. Y yo me contacté con él, me respondió y me escribió unas cartas. Miren lo que dice él ahí. Es un honor de escuchar de un historiador del arte de la antigua e ilustre universidad donde Bruno Rosselli terminó su carrera. Vassar College fue fundado en 1861 y mi universidad Harvard en 1636, así que tenemos menos antigüedad que San Marcos, por supuesto. Al presente estoy escribiendo una biografía de él y planeo visitar Lima, como también Mendoza en Argentina, este invierno creo que es. Wow. Y nunca vino, pues, porque vino la pandemia, él estaba, era ya viejito, tenía 72 años. Miren, yo quiero llegar a Perú, como estoy muy informado, querido. Miren, desde 1882 he ejercido como presidente del departamento italiano de Bazar, fundado por Bruno Rosselli en 1819. Saluti cordialissimi. Y nos hemos escrito, es bastante cariñoso, bastante confiado, porque así son los italianos. Él es italiano, nacido en Florencia, también donde nació Bruno Rosselli. Por eso manejó el, y yo estaba en 2015, me estoy hablando con un profesor retirado ya, pero es profesor de universidad, Bazar, allá de San Marcos. Y él iba, como era profesor retirado, él conocía, ha sido presidente del departamento de italiano. Ven acá, tengo 72 años, dice. Yo pregunto, tengo una fotocopia y ahí comenzamos a, mira, bueno, yo pienso que él se movió allá permanentemente alrededor de 1953, pero yo descubrí que en 1947 él decía que ya estaba viviendo acá. Aunque de hecho que se iba y venía. Miren, he visto tu currículum y veo que tú también viviste en Florida. Sí, hubo un tiempo que viví en Florida. Qué casualidad. Eso me convenció más de... Para gran sorpresa, acá le estaba hablando que quería una copia de un documento que está allá y también lo presento acá como algo nuevo. Pero ya van a ver. Estas palabras que no las había buscado, palabras pronunciadas por el director del Instituto Río Agüero en el sepelio del doctor Bruno Rosselli, cuando murió. Él murió el 24 de admito, el 24 de septiembre de 1970. Y yo encontré su tumba. Van a ver. Acá habla de Rosselli, de cómo era su vida, su formación intelectual, por si quieren leerlo. Esta parte suena más romántica. ¿Eh? Lo veo a Bruno Rosselli en los últimos años, en su animosa vitalidad que sufría a menudo con las limitaciones de su cuarto de enfermo. Lo veo anciano y juvenil al mismo tiempo. Era bastante... Le gustaba conversar, le dicen, porque estaba solo. Ah, mire, me escribe John Ahern, el que fue sucesor de Rosselli, que estaba escribiendo una obra, una biografía, estaba escribiendo él, John Ahern, y quería venir acá al Perú a investigar qué había sido, porque nadie sabe lo que hizo acá Bruno Rosselli. Nadie lo ha metido en un aspecto académico, en un lugar que tenga prestancia. Y yo planeo hacer eso. I have read in Spanish El Loco de los Balcones. Vargas Llosa fue su alumno libre en San Marcos y en la Escuela de Bellas Artes. Esa información nueva, miren, como les decía yo, nadie te ha dicho el día cuando nació, ¿no? Y ahora me estoy legitimando con eso, porque después de decirlo acá, en un medio académico, y que ustedes me escuchen, no me lo pueden robar nadie. Porque yo lo descubrí, como decía Ferrando. Nació en Florencia el 12 de febrero. Nadie te dice, te dicen hasta el mes, te dicen febrero 1887, pero no te dicen el día. El día es el 12, 2 más uno 3. Es maravilloso escuchar que tu profesor fue estudiante de Bruno. Es genial eso. Miren, buscando por la web, estaba encontrando, buscando, hay un centro, nunca encontré, no, Sirma. Ah, es una carta de Bruno Rosselli, es la carta que acabamos de ver hace un ratito. Miren, it seemed that Bruno wrote into pintura, parece que Bruno escribió una introducción a pintura antigua italiana en Lima. Este no lo he encontrado, pero hay que buscarlo, debe estar por ahí.
Esa es una traducción, acá está en inglés. Bravo, bravo, ansi, bravísimo. Hoy hablaré con la agencia de viajes. Estaba planeando el viaje ya, y esto se mira, ¿qué fecha es? 30 de septiembre del año 2015. Ya tienen 11 años. Miren, él es John Ahern, esta persona. Me manda así, yo ni le había pedido esa foto. Y me manda una con su esposa, sus nietos. Miren, tú estás en mis plegarias, dice. Yo le decía que estaba pasando por un mal momento. Me dice, te deseo un feliz año. Estamos 25 de diciembre del año 2015, hace más de 11 años, hace 11 años. Entrevista con Adela Pino. Ahí debí poner la entrevista con Adela Pino, pero no la puse. Porque hay cosas... Bueno, y le agradezco a la profesora Adela Pino que gracias a ella he logrado hacer esto. Ella fue mi profesora en San Marcos. Me enseñaba el seminario de producción de tesis. A ver. Here at last, as attachment, is my translation of a part of... Me pasaban unos documentos sobre Bruno Rosselli. Esto murió mi padre en el año 2017, pero él me dejó escribir un año más o menos. Mira, muchas gracias por tu correo electrónico de bienvenida. Lamento mucho saber que tu vida es tan difícil. Oye, no, esta no era. Pero bueno, te decía que estaba pasando por momentos difíciles porque mi padre estaba enfermo. Bueno, ya había muerto, había pasado un año. Hasta que llegó el día, digo yo, ¿ven? Y hasta que llegó el día. Miren, acá dice Bruno Rosselli, que murió el 24 de septiembre y va a ser su entierro. El sepelio que se realizará hoy viernes 25 a las 11 p.m. en el cementerio del Ángel. Entonces yo dije, está en el Ángel. Cuando encontré eso, y me fui al Ángel. Tenía que ver dónde estaba Bruno. Entonces fui al Ángel y me dijeron, no, los muertos antes de 1980 o antes de 1970, 71, un añito por ahí me dijo, están en la Beneficencia Pública de Lima. No podía encontrarlo, pues entonces. Pero fui a la Beneficencia Pública. Y miren qué encuentro acá. Después de leer mucho tiempo, Rosselli Cecconi. Entonces, ¿cómo era? Algo que hemos aprendido ahora es que no es Bruno Rosselli Coni. Hay muy pocos que le dicen Coni. Debe haber sido un error de traducción, un error de tipografía. Porque él mismo se identificaba como Cecconi. Miren, se ha muerto. Y acá dice Rosselli Cecconi Bruno. Miren, miren muchachos aquí. ¿Ven esto? Dice acá, Anacasio. Yo leí Anacasio ahí. ¿Ustedes qué dicen? Anacasio, ¿no? Hablo como si fueran mis alumnos de colegio. Bueno, cuando uno es profesor tiende a hacerlo todo así. Anacasio, yo leí Anacasio 8C, y ahora ver la anécdota que pasó acá. 8C, ¿ven? 8C. Y está Clínica San Isidro. Quiero ver la clínica también. Quiero ir a la clínica a ver si es que hay algún documento. No he ido. Tengo que ir. Ya, ahora paso la escape. Ya, información nueva. Ahí está el acercamiento de Roseli Checoni y Bruno. Yo no le puse esta X, ya estaba marcado. Y total, no le encontré la primera vez que fui. No le encontré porque yo decía Anacasio, Anacasio. Y había un Anacasio. Y el Anacasio veo el 8C y no estaba. Pero entonces, un día que estaba paseando ahí junto con mi novia, saludos a Giovanna. Gracias a ella me dice, pero mira, vamos a ver por allá, vamos a ver por la otra puerta. Y me dice, mira, y veo que San Anacario, existe un San Anacario. O sea, pero existe San Anacasio. Yo leí San Anacasio ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, acá está. Ahí, oye, acá está Anacasio, ¿no? Acá dice Anacasio. Yo no quiero moverlo para no arriesgar Anacasio. Anacario, yo leí. No, yo leí Anacasio. Acá no veo una R para nada. Pero lo encontré. San Anacario. Y ahí estaba, yo me quedé. Y le escribí inmediatamente a John Ahern. Miren, marzo 25 de diciembre, justo como un regalo de Navidad. Marzo 25 de diciembre, ya estamos en el 2018. Yo estoy buscando acá desde el 2015, ¿no? Más o menos. Miren, Bruno Rosselli, ahorita vienen los acercamientos. Y me tomé una foto ahí. Me tomé una foto ella. Bruno Rosselli Cecconi. Ahí está, es Cecconi, no es Coni. Connie se dice, algunos lo dicen, pues puede ser por error. Le compré sus florecitas, crisantemos. Bruno Rosselli Cecconi. Quiero aprovechar para, bueno, ya que llegamos a su tumba, he contactado con una persona que tengo aquí su nombre, quisiera decir su nombre, pero es el vicepresidente de la AFP. Usted dice que AFP es una empresa, fondo de pensiones. Ya no digo su nombre por aquí.
pero no lo encuentro, no quiero distraerme, sí. Distraerlos, no darles información. Miren, Bruno Rosselli está enterrado aquí, lo encontré. Él se comprometió, bueno, no se comprometió, pero me dijo, y aprovecho para decirle esto aquí, si espero que esté presente, me pidió la dirección. Quisiéramos reparar esa tumba, quisiéramos mejorar. Fue su idea. Y yo quisiera hacerlo, pero tenía vergüenza pues, de pedirlo. Pero pues Bruno Rosselli, miren, tengo cartas de Bruno Rosselli, hay varias cartas acá. Las he impreso todas y todas las leo. Porque así tiene un español casi perfecto. A veces, de vez en cuando usa antiquismos. Pero miren, acá está su tumba. Su tumba no la encontró nadie. Nadie le encontraba su tumba. No sabía, nadie. Era tan fácil de investigar. Y esa era mi primera investigación, ¿ah? Mi primera metida en archivo. Lo busqué y estaba. No saben la satisfacción que sentí. Miren, esa información nueva se repite. Nació el 12 de febrero. Ya, miren, sigo comunicándome con John Ahern. Con John Ahern el 3 de enero del 2019. Ya, acá, miren. Me disculpo con usted por no haber respondido a su carta. Dice que tenía una hernia y le hizo mal unas cosas y estaba muriendo el viejito. Aún me gustaría mucho visitarlo, dice, pero no cree que pueda. Si es posible, en mi estado actual, me gustaría animarlo a esa investigación. Ya, Aidar, no te he respondido porque estoy hasta las... Ah, no, yo pensaba restaurar la tumba y necesitaba la ayuda, pues. Entonces él ha sido profesor de Bazar. Necesito que Bazar yo pensaba que Bazar me reconozca. Y sí, sí obtengo legitimación como investigador. Miren, ahí dice Checoni, of course, was his mother family name. Fue el apellido de su madre. Es costumbre en Perú, poner los segundos apellidos de las madres. No sé si le respondí o no. Por ahí tengo todas las conversaciones. Pero bueno, eran cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Ya. Acá está la confirmación de que el seminario de Historia del Arte lo hice en necrología, eso me lo pasó John Ahern también. Pero eso sí se encuentra aquí, al parecer. Ya, miren, me escribió una carta de ella. Acá está. Ahern Vassar College, Italian Box. A Luis Rodríguez Torrejón, ese soy yo. That's me. Ya. Y miren, me dice. Estábamos queriendo dirigirle una carta al director de la Beneficencia Pública de Lima para que me den permiso de restaurar esa... Y lo iba a hacer como sea, yo le iba a sacar de donde sea, que me den, pero sin permiso no se puede hacer nada. Entonces le escribí, le dije, le pedí ayuda para que me crean y me envió una carta membretada, ¿ve? Una carta membretada del Vassar College, Department of Italia. Tengo la carta en inglés también, pero esa la traducí para que se pueda leer. Mire, le escribo para pedirle que otorgue al profesor Luis Gabriel Rodríguez Torrejón, mi bachiller de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, todas las medidas necesarias para restaurar la tumba. Nunca me respondieron. Acá dice, el profesor Rodríguez Torrejón se ha dedicado a investigar la vida de Rosselli. Se ha involucrado en la investigación de archivos y todo. Y me lo dice un profesor, un sucesor de Rosselli. Pues qué bien se siente eso. Rosselli llegó al colegio de Bazar y ya dice, acá me dan información de su vida, que después la pongo por allá, más adelante, así que es inútil leerlo ahorita. Hace años, algunos años, el profesor Rodríguez Torrejón me escribió y comenzamos un diálogo fructífero y estimulante. Es un investigador enérgico e ingenioso. Ahí ya pues me está legitimando, como para que mis palabras tengan asidero. No es cualquiera que te está hablando eso. Profesor emérito de la CIA Dante Antolini de Letras Italianas, John Ahern. Se nota que era de viejito, por la forma de escribir, pero no sé, se perdió John. O sea, no lo encuentro, ya no me responde. Creo que ha muerto, porque ya tendría 83 años. Pero me escribió hasta, miren, ahí está su letra. Dear Luis Gabriel, querido Luis Gabriel, acá después de tanto tiempo están las cartas permitidas con mi firma. Lo mejor, John. ¿Ven? Acá Vassar College, eso es lo mejor que me ha pasado en investigación hasta ahorita. ¿O no? ¿Usted cree que no puede haber más? Claro que hay más. Miren, mayo 2 del 2019, el problema ha sido la poca investigación. Sí, pero la poca investigación ¿de quién? Van a ver. Acá me habla el 2020, acá es la última vez que me escribió. 26 de diciembre de 2020. Es muy bueno, me habla de su familia y todo. Desde ahí desapareció, ¿eh? Desde ahí desapareció. Entonces,
Acá me responden, ¿te acuerdas? Más atrás hubo una que donde me dijeron que Bruno Rosselli no escribía. Y miren lo que les digo yo. Yo dije me deprimí esta información y que dejé leer la investigación. Y me dice, lamentamos la inexacta respuesta brindada en aquel entonces. La persona con la que se comunicó ya no labora con nosotros. Y que eso no es hombre. Entonces yo ideé una tesis. Mi tesis se llama La construcción del significado patrimonial del balcón de cajón limeño a partir de los aportes de Bruno Rosselli. Pero acá no voy a hablar de mi tesis, sino vamos a hablar de la labor. Vamos a hablar de Bruno Rosselli acá en el Perú y cómo ha marcado, cómo salvó los balcones, cómo hizo el proceso de construcción del significado, cómo varió el significado del balcón porque se creía que era un objeto obsoleto, que ya reflejaba el pasado colonial, que fue malo. Se idealizó. Eso es exactamente lo idealizó, la Arcadia colonial, como decía Sebastián Salazar Bondi. Ahí está. ¿Cómo nace esta investigación? Interés por arquitectura limeña. ¿Son los balcones patrimonio? ¿Cómo hizo que los balcones logren ser patrimonio? Por ser únicos en el mundo. Y somos la única ciudad con balcones, prácticamente. La presente investigación tuvo como propósito analizar la construcción del significado, cómo se crea, cómo se construye un significado patrimonial. Ya, ¿dónde fue? En Lima Cuadrada. Entre Abancay y Tacna, la Plaza San Martín y la Plaza de Armas. Esta es Lima Cuadrada. O sea, me da el espacio perfecto. ¿Por qué el estudio es importante? ¿Por qué? Porque debe comprender que el patrimonio es una construcción social. La idea de patrimonio se construye. ¿Cómo se construye un evento cultural? Se construye con lo que sucedía ahí. ¿Para qué objeto estaba hecho el balcón? Para mirar sin ser visto, para chismosear. Por eso somos una ciudad chismosa. Queremos saber lo que está haciendo el otro lado. Rosselli era un mediador cultural. Metodología. ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Cómo se hace? Se hace la triangulación de fuentes. La triangulación de fuentes para que tú puedas hacer una tesis cualitativa. Tienes que cuadrangular fuentes y entrevistas. Problema de investigación. Era ¿cómo se construye el patrimonio? ¿Cómo se construye el patrimonio? Con hechos. Tienes que llamar la atención, porque si no llamas la atención, nadie te hace caso. Tienes que salir a los... ¿Cómo he descubierto que a Bruno Rosselli? He investigado un poquito. Dicen que no escribía nada. Tengo todas estas cartas de Bruno Rosselli. Varias, ¿sabes? Encontré una nueva hace poco. Y es la investigación está viva, eso es lo mejor. Esta investigación permite situarlo no como una figura aislada, sino como un actor temprano del pensamiento patrimonial urbano. Él se preocupaba por los balcones cuando nadie les ponía atención. Una conclusión. Se concluye que el patrimonio cultural es una construcción histórica medida por actores, discursos y contextos específicos. Y ya cuando tengan el archivo lo van a leer. Los resultados evidenciaron que el balcón de cajón limeño adquirió su condición patrimonial no por sus cualidades materiales intrínsecas, sino por la construcción del ideario de Bruno Rosselli. Gracias a él. ¿Por qué un extranjero podría haber más? Eso nos muestra el nivel educativo del peruano. Los aportes de Bruno Rosselli a la patrimonialización del balcón de cajón. Esto es de mi tesis. Reconocimiento del balcón limeño como manifestación artística singular. Él decía, y bueno, es cierto que nadie los ve, nadie los veía, no están en otro lado. La visibilización temprana del riesgo de desaparición. Como dijo, dentro de 50 años van a ver lo que me lo estarían agradeciendo. Construcción de un discurso identitario, sí, somos la ciudad de los balcones. Acción directa orientada al rescate material de los balcones. Él él los compraba y los almacenaba. Sensibilización pública sobre el valor cultural. Si no, nadie ama lo que no conoce. Va a la quema de un balcón, eso lo iba a poner a cada uno más. Ya la resignificación de un objeto artístico. De eso se trata. Y apareció algo más, algo nuevo. Él fue fundador, esto es nuevo en la historia del arte peruano. He sido con mis novedades. Mm, sí, he descubierto un poco. Ahora, si pongo específicamente, esto sí sale. Pero sale, si uno no lee todo, no lo va a encontrar. Tienes que leerlo bien. Él fundó, él fundó la Asociación Filatélica Peruana. Lo que nadie sabía acá y nadie lo dice, es que él fue el profesor, el socio número uno en la Asociación Filatélica Peruana. Espero que nos esté escuchando aquí, ojalá que sí. Si no, lo va a ver después. Miren, profesor Bruno Rosselli Cecconi, él ha leído esto, estoy seguro, él lo ha visto, él lo ha fundado, pero él no quiso adquirir
ningún cargo administrativo. Que, él quería ser el socio número uno. Entonces, esto les ha pasado. Nadie ha leído acá al profesor Bruno Rosselli Cecconi. Yo no había leído, me emocioné la primera vez que leí algo de su mismo puño y letra, algo que lo había escrito él. Eso fue genial. Por haberla fundado el 10 de octubre, siempre tenemos que relacionar, es un poco andragógico esto también, relacionemos un hecho con un hecho de nuestra vida. Yo me voy a acordar siempre de la fecha de la creación de la Asociación Filatélica Peruana, porque fue unos pocos días antes del cumpleaños de mi mamá. Mi mamá nació el 14 de enero de 1949 y eh, fundan la AFP, la Asociación Filatélica Peruana, el 10 de enero de 1949. Miren, ahí está la Asociación Filatélica Peruana. Tengo que agradecer también a Henry Márquez por darme el acceso a todos los números de la revista. Todos los números los he buscado. Y hay unas cositas más que le tengo que decir a él de esto de acá. Agradecimiento a Mariluz Serpa Moral por su trabajo en la revista y la traducción del libro de Herbert Moore. Ahí van a ver cosas más nuevas. Tengo tanto que decirle y lo estoy legitimando con esto y me parece genial. Les voy a decir todo. Miren, Indeficienter es su seudónimo. Indeficiente. ¿Qué significa indeficiente? ¿Mm? Indeficiente, que no es deficiente. In lo niega. Deficiente, que no es deficiente. Y lo verbaliza todavía Bruno Rosselli. O sea, al verbalizarlo, lo hace verbo como que es la persona que indeficientea a los demás. Lo hace verbo. Esto es genial. Y acá está todo lo que está, en todas las revistas de la Asociación Filatélica Peruana que él escribe, pero están solo los deficientes. Después tú lees un homenaje que le hacen a él, solo habla de estampillas ahí. Esto, indeficiente, ¿ven? No es solo un seudónimo, es una declaración de quien quería ser. Firmaba con una palabra que significa sin defecto. Miren, ahí se destruye también que no tenía plata, dice con el mísero sueldo de un profesor. Entonces, ¿cuál es el mísero sueldo de un profesor? Él tenía billete. Van a ver, ahorita les voy a probar que él tenía billete. Él vivía en un hotel, en el Hotel Mauri. Tengo que ir al hotel también, por si queda algo. O David salvará si queda algo de lo antiguo, o por ahí alguna cosita. Él vivía en una habitación de hotel. Él no vivía en una casa alquilada, una casa comprada. No, él vivía en una habitación de hotel. Tenía los servicios del hotel. Él vivía bien, tenía billete. Era un hombre de plata. Pago inmediato en efectivo, ¿eh? Vive en hotel, Hotel Mauri, departamento 45, socio fundador de la AFP. Acepto relaciones de todos los países, pero únicamente por mancolistas. Mancolistas son los coleccionadores de estampillas, por si acaso. Ahí está el uso de la IA, la foto. ¿Ves? Bruno Rosselli Cecconi. Esto es parte de lo que escribió Herbert Moll, que lo conoció a Bruno Rosselli. Herbert Moll fue un socio de la Asociación Filatélica de Nueve. Y acá llegamos a la revista de 1955 de la Asociación Filatélica Peruana. Recordemos que la Asociación Filatélica Peruana fue fundada el 10 de enero de 1949. Acá ya han pasado, salió un número cada 3 meses aproximadamente. Merecido homenaje indeficiente. Ahí yo vi que indeficiente. El profesor Bruno Rosselli, catedrático de las universidades de San Marcos y del Perú. Gracias a él, que tal vez era medio extraño. Y yo digo, ¿por qué? Sí sabían que era Victoria del Torreón. También escribió los 3 primeros números, me parece, o dos. Escribió con el seudónimo Victoria del Torreón. Él lo dice. Porque lo dicen acá, ese es con la IA. ¿Ven? De aquí sacó esto. Perfecto. Miren, en 1970 se hace una crónica por su muerte. Esta es una revista, la revista del septiembre de 1970. Él muere en 1970, el 24 de septiembre. Así que esta debe haber salido el 30, más o menos. Desde 1953 inició una campaña en pro de los viejos balcones limeños. Pero esto no es lo único nuevo que vamos a ver. Vamos a seguir viendo más. También tuvo un aviso de una página entera en Filatelia Peruana. Ese aviso que he puesto lo tuvo por cuántas, por muchos números. Nos volvimos amigos y me confió muchas cosas que le habían sucedido. Entonces, siempre tenemos que considerar de dónde viene la fuente. ¿Quién te lo dice? Él fue su amigo. Él lo escuchó y está diciendo de primera mano. Nosotros somos segunda mano. Yo al decírselos ya ha pasado por segunda mano. Es como un teléfono malogrado esto de las fuentes.
Además, él necesitaba a alguien en Nueva York que pudiera ayudarle con sus negocios. Tenía plata en el banco, tenía dinero en el banco. Él tenía mucho dinero y lo mandó a Herbert Moll en su viaje a traerle a que cobre un cheque. Ya, vamos a pasar la página. Ahí está. Cuando Bruno Rosselli, de quien contaré más adelante, pensó en crear un club filatélico, yo lo apoyé inmediatamente. ¿Ves? Lo conoció. Esto es de primera mano. Esta ficha también está. Ya. Poco después que se mudara al Perú, antes de 1950, hasta ahí solo sabía que se había mudado al Perú en 1950, antes de 1950, no tenía el año. Ese año lo he descubierto gracias a leer la carta que tiene publicada el Centro de Estudios de Guatemala. Y la carta le presento acá también en unos pedazos. Miren, Rosselli dictaba clases de historia en la Universidad de San Marcos. Estudió en mi universidad. Vienen cosas más emocionantes, ¿sabes? Van a ver. Voy a hablar sobre una investigadora que no cita fuentes, que rajan de Rosselli, sin fuentes primarias. ¿Recuerden la fuente primaria cuál es? La primera fuente es la que uno fue testigo, uno lo vio, uno se acercó. Afirma con fuentes secundarias varias cosas de Rosselli que de dónde se le ha sacado, está mal, está mal. Ahora felizmente acá sí puedo explayarme. En la tesis lo digo, discrepo de las palabras de la investigadora, pero aquí sí lo puedo decir. La colección Rosselli. Encontré la colección Rosselli en el Instituto Ribagüero. Mira, acá le dice que cambia un cheque. El cheque era del Fifth Avenue Bank, un banco de la gente rica, donde nadie hacía cola parado y por el silencio que había parecía una catedral vacía. Nadie hacía cola parado. ¿Se imaginan? Ya, continuamos. Me dirigí al pagador. Luego le dicen, como residía en Lima, vio la firma de Rosselli que había cambiado, pero vio su firma. Entonces le pagaron el cheque a Herbert Moore, quien es quien escribe eso. Ya, la colección Rosselli. Rosselli tenía una colección como profesor que estábamos quedando en que él podía haber hecho, él dice en una carta, yo puedo haber hecho la campaña de los balcones en cualquiera de las instituciones en que estoy enseñando, a los cuales brindo mis servicios. Ya, esto tengo que mostrarles. La barra de datos del ayer y hoy. ¿Cuál era la barra de datos del ayer y hoy? Esto de acá, no. Acá está. La tengo que pasar allá. Un segundo, un segundo, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, pero... lo que les quiero mostrar es una base de datos de los balcones. Voy a pasarlo así. Ahorita lo hago. Vamos a ver. Lo que les quiero mostrar es una base de datos de los balcones. No puedo pasar a la otra ventana. Y eso es lo que está pasando. Quiero que vean. Ah, ya le di a aceptar. Y ahora sí. Ahí está. Miren, ven, es una base de datos. Con las fotos, desde la foto 211. Algunas fotos tienen que ver que son del mismo balcón. Balcón republicano de la calle 217. Le toman dos fotos. Pero son la misma foto, ¿ven? 212, 212. Es el registro. Acá lo separa, ya vemos que hay un... Esto lo separado Bruno Rosselli. Esta es la colección Rosselli. Él ha dicho, él solo lo separaba. Esta es una evidencia de... Esta es una evidencia de que él ya estaba registrando, que te estaba registrando históricamente, bajo una metodología. Él le pone balcón republicano o colonial. Nada más. O sea, antes de 1821 o... Sí, antes de 1821 o después, antes de 1871, donde se prohíben los balcones. Y están, miren cuántas fotos, hay un montón. Vamos a ver cuántas fotos son. No perdemos, pero o sea, hay un montón de fotos. Y la investigadora dice que él no registraba y es doctora en historia del arte. Eso realmente me ofendió a mí, porque es una doctora de la Ricci. Y no quiero menospreciar a ninguno, no menosprecio a nadie, pero se está metiendo con un profesor de mi escuela. ¿Y cómo va a decir que también van a decir varias cosas? Ya viene eso ahorita. Miren, él, así era el profesor Bruno Rosselli. Yo quiero ser como él, pero con toda la plata que tenía. El capitalismo es así. Miren, una foto. Él separaba entre fotos de balcones republicanos y balcones coloniales. Acá hablo. Los balcones coloniales, ¿cuánto habían? 76.
en la época en que fueron registradas, ¿ah? Ahora, ¿cuántas quedarán? Iba a ser mostrar, ya recordé el detalle de mostrar fotos del ayer y hoy, porque era un trabajo que estaba haciendo. Miren, ahorita lo voy a pasar aquí, ya, acá está. ¿Qué pasa la pantalla o no está pasando la pantalla? Ya, ahora sí, ¿ven? Esto no iba a hacer ese trabajo, lo quería hacer, balcones de ayer y hoy, pero estaba separando los balcones. Miren, balcones como están ahora, yo lo veía con Google Earth, con Google Maps, veía cómo están ahora. Ya, voy a sacar esto y quiero darle doble clic a esto, que ya voy una hora. Ah, miren, miren. Pues tengo todavía un ratito más. Por favor, con permiso. ¿Ven? Este es el balcón que está registrado por Bruno Rosselli. Y este es el balcón como está ahora, viéndolo en Google Maps. ¿Ven? Es el mismo balcón. Girón Apurímac 201. Estaba haciendo, lo hice con tres, pero eso no es mi labor. Ya, ¿ven? Este balcón es este de acá. Ahora, este mismo de acá está exactamente igual. Este balcón es esto. Está para ponerle el año y todo, pero esa no es mi labor, pues. Yo quiero probar en la tesis que la construcción del patrimonio se hace a través de acciones. Esos son los balcones de ayer y hoy. Eso es lo que quería mostrarles. Ya, ahora vemos balcones coloniales, las fotografías, cuando fueron. No, eso está mal, miren, no es hasta 1872, no, aproximadamente, no, estamos hablando de los balcones en voladizo, está bien. De 1610 a 1872 cuando se prohibieron. Luego, Sebastián Salazar Bondi dice que los balcones y exactamente dice que lo neocolonial es una guachafada. En esa época sí, tal vez pudo haberse visto así, pero ahora ya el patrimonio se construye, ahora sí no podemos negar que no fue una guachafada. Pero en esa época tal vez, porque la cultura se transforma. Así él clasificaba los balcones. Balcón colonial de la calle Cueva, Lima. Ahora le han puesto tal vez eso de hoy Girona Purismo lo han añadido. Los balcones republicanos ya saben que son los que suceden en la República. Esta quería mostrarnos más como. Y esta sí estaba. El problema de Sandra Negro. Ya, ella es la investigadora. ¿Quién es Sandra Negro? Miren quién es Sandra Negro. Ahora viene el raje, la funada, como dicen ahora los jóvenes. Miren, ¿qué es Sandra Negro? Es una arquitecta, docente ordinario, auxiliar, tiempo parcial por asignatura. Miren, doctora en historia del arte. Es doctora. Esta mujer, yo quisiera que esté aquí hablando con nosotros, dice cosas de Rosselli que no puedo permitir. Ya vamos 131 de 146, ya vamos a terminar. Esta doctora en historia del arte dice cosas de Rosselli que no son verdaderas. Miren, ya vamos terminando. En una publicación, su publicación se llamaba La percepción en torno a la valoración y conservación de los balcones de cajón limeños y una aproximación a la contribución de Bruno Rosselli. Una aproximación muy alejada, parece, porque van a ver lo que dice. Mira, Universidad Ricardo Palma. Instituto de Investigaciones de Patrimonio Cultural. Ya, mira, él dice, en esta coyuntura fue que Bruno Rosselli, aficado de Lima y docente de la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Mayor de San Marcos, recibió dicho encargo de estudios en 1953, ella misma lo dice, el encargo de llevar a cabo una catalogación de los balcones. Y dice, no ha sido posible determinar el éxito de la aplicación de este decreto o las salvedades que pudieron haber existido en una ciudad en acelerada marcha hacia la modernidad, así como ubicar si efectivamente se realizó bajo su coordinación un trabajo de fichado y catalogación. Ella dice que no lo ha hecho. ¿Y cuándo lo dice? En el año 2023 que hizo su publicación. Ahorita lo vamos a ver. Ah, vamos a ver, está aquí, ¿no? Esto es del año 2023. Ahí está la dirección también. Y se puede encontrar, a ver, ahí está 2023, ¿no? Clarísimo. 2023 negro, Sandra, ya. La autora cuestiona explícitamente que Bruno Rosselli no dejara una catalogación o registro documentado. ¿Cómo no dejó? Es profesora de la Católica. Y la Riva Agüero, ¿a quién pertenece a la Católica? ¿Qué? ¿No ha preguntado ahí? Es tan fácil, es... No, ¿y cómo puede afirmar todavía? Y eso no es todo, mira, falso. Un amigo mío que es licenciado en Historia del Arte me dice, ¿cómo vas a poner eso? Miren, acá lo demuestro. La colección Rosselli de fotografía ya se conocía antes del 2017. Miradas en el aire toman como base las colecciones de fotografías de balcones del Archivo Histórico Río Agüero, estudiados por Bruno Rosselli en su conocido seminario de historia que fundó en 1957. Ahí está, esto del 2017 fue publicado. ¿Y por qué Sandra Negro dice que no hubo catalogación? Que no hubo ni fotografías.
muy pocas. Mira, como dice, y la primera vez que teniendo un encargo de la universidad, ya que eso quedó claro. La autora vuelve a insistir. En una entrevista afirmó que 50 años ya vuelve a insistir. Sí, quiere bajárselo, quiere decir, quiere hacerlo quedar mal a Bruno Rosselli. No, no se va a meter con Bruno, que Bruno me va a dar la licenciatura en arte de San Marcos. Estos fragmentos muestran que Sandra Negro considera una debilidad importante en la labor de Rosselli al no haber dejado registro técnico, catálogo o documentación escrita de los balcones que pretendía salvar. Y eso lo dice ella. Ella, Sandra Negro, una doctora en historia del arte. Esto nos demuestra que la Universidad Católica no tiene los profesores adecuados. Tan fácil de ver esto. ¿Cuál es el...? Algunos, no todos, como sobre todo ella, porque miren, siendo doctora, cómo ha caído, ha incurrido en eso. Y miren, también en el mismo texto hace un parangón inadecuado. Dice, así como los incas es a Perú, Quetzalcóatl es a México. Quetzalcóatl era un dios mexicano. Y no tiene nada que ver, por lo menos tenía que haber dicho los aztecas. Ahí veo es un parangón inadecuado. Ya voy a terminar. Miren, acá está otra cosa que dice Sandra Negro. Si bien considerando su autoproclamada experiencia en historia del arte, autoproclamada, como que él lo dice, como que queriéndole hacer qué, como queriendo bajárselo, o como queriendo darle por el costado un golpe, porque como dice su autoproclamada, ¿quién lo quiere bajar? Si ella misma dice que fue profesor en Bazar, ella misma lo dice, se contradice, tenía un encargo de la universidad y no lo hizo, dice. La segunda es que cuando adquirió cada balcón se perdió el contexto. Ya, pues, el contexto tienes que crearlo. Es como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos creando el contexto. Y pasemos autoproclamada. Le puse, ¿qué? No organizar un fichado de los balcones. Aquí destruimos más en el artículo. Ella misma lo dice que enseñó, ella misma dice que enseñó en Bazar. Dictó conferencias sobre el italiano y ocupó la cátedra. ¿Cómo va a decir su autoproclamada? ¿Por qué? Usa los psicologistas, al pobre, dice autoprogramada. Y bueno, era un poco excéntrico. Y yo quiero ser como él. Tenía afán de figuración, dice que un figuretti. Necesitaba de adulación, estar el centro de la atención. ¿En qué se basa para decir que él ya no tenía su espíritu de juvenil? De ahí dicen las mismas personas que él se sentía joven. Porque, bueno, era medio fascistoide, pero no se sabía todavía bien cómo terminaba la cosa. Y por eso él se exilia de Estados Unidos. Y estuvo en Argentina y luego en Perú. Pero también estuvo en Guatemala un tiempo. Es importante escribir en periódicos. Hablando de periódicos, sabemos ya que su seudónimo era Indeficienter. Indeficienter. Hay que investigar bien, digo. Quería pasar caleta en algunas cosas y pasó porque ni se dieron cuenta. Como Sandra Negro no se dio cuenta, recordemos que un seudónimo es una forma de ocultarse. Indeficiente era su. Y ella comienza a psicologizarlo, tantas veces lo dice que tal vez recibió un emolumento de parte del gobierno italiano. Sí, por llevar la enseñanza fascista. Y cuando vio que en Estados Unidos no iba a entrar del lado de Italia, se fugó de Estados Unidos. No es válido lo que dice, no he encontrado documentación sobre si él portaba el uniforme militar tal vez cuando era joven en la universidad. Sandra Negro habla mucho de su dinero, habla mucho de dónde sacaba billetes, porque para ella no tenía tanto dinero. Hay algunos que dicen, no, su pobre sueldo de profesor. En un mundo sin ideales, yo tengo uno, es mi amor por los balcones de Lima, lo dice Bruno Rosselli en una entrevista, en la entrevista de Estados Unidos. Y con eso ha llegado a su fin esta hermosa tertulia. Bueno, tertulia va a ser ahorita si es que tienen alguna pregunta. Así que por favor, don David, Gabriel, excelente, sí, muchas gracias, qué buena, muchas en gracias a ti, realidad me ha muchas gracias. sorprendido, habíamos conversado antes, pero en realidad hoy Ujú. día ha sacado varios conejos de la galera, como decían Ah, antiguamente. sí, Buena se tenía que sacar, introducción, se tiene que ver. Y puesto. esto me parece maravilloso poder decirlo esto, porque la información tiene que compartirse, la información tiene que ir allá, no lo voy a guardar. Ya con esto está legitimado Exacto. que es mío. Bueno, mira, hay unas Sí. preguntas, también unos aportes que acá han Ujú. dejado, que los voy yo a leer y tú los puedes comentar. Claro que Acá. sí, Por no se ejemplo, preocupe. una pregunta que aquí hace Cecilia Valencia. ¿Cuándo se prohibieron los balcones? Tú dijiste que fue en 1872. Acá Sí. la pregunta la ampliaríamos. ¿Por qué motivo se prohibieron los ¿Por qué balcones? motivo se decía que los balcones tapaban el sol?
Esos pretextos que te meten acá, siempre pretextos inverosímiles, si para eso servían, ¿no? También para poder observar sin ser visto, para poder pasar caleta. Ahí era donde las mujeres observaban a sus maridos lo que hacían afuera de las casas. Y se prohibieron, pues además se vieron como un objeto pasado de moda. Es lo que sí, en 1872 se prohibieron los balcones. Bien, bien. Lógicamente después se volvieron a adquirir, se volvieron a poner, sobre todo Augusto B. Leguía. Leguía fue quien puso los balcones que están en la catedral. Esas no son antiguas, no son coloniales. Claro, eso ya fueron ya en el periodo neocolonial, ¿no? Y como decía, Claro, el neocolonial que momento, decía Sebastián Salazar Bondi que era una guachafada. sí, eso es interesante porque siempre la arquitectura en su momento es criticada, ¿no? Pero después Sí, ya es como toda valorada. obra de arte. Así es, Pero la crítica siempre es necesaria para poder lograr claro. un reconocimiento. La Mira, crítica es parte de... aquí hay otra pregunta que también yo me ¿Mm? sumo, que también quiero saber. Elena Cuneo dice, ¿dónde o quién tiene los balcones que el profesor Rosselli compró o rescató? Y aquí añado Ah, algo más a la pregunta de Elena, sí, Gabriel. Hay una historia súper conocida que habla del famoso incendio, ¿no? De los sí. balcones que tenía Cuando Rosselli en dejó de Brasil. pagarlo. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, miren, la historia parece ser que sí ha sucedido, pero ¿por qué? Dejó de pagarlos. Pues sí, él tenía billete, él tenía bastante billete. Tal vez, yo, después de todo lo que he leído, que puede haber sido cuando él estaba enfermo ya, y cuando ya no tenía, porque él tenía dinero, bastante dinero. Y estaba en el hospital, en la clínica San Isidro, a la cual tengo que ir también, porque puede haber alguna información. ¿Saben? Cuando encontré las cartas de Bruno Rosselli, me emocioné. Las he leído toditas. Cuando David me mostró su firma, porque él bajó primero la pantalla, cuando me mostró su firma, pues yo dije, no, esta es su letra, qué bonito, qué bien. Porque es como cuando encontré su tumba. Cuando encontré por internet que él había fundado la Asociación Filatélica Peruana. ¿Y cuál era la pregunta? Creo que le he respondido bien, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero acá también quisiera agregarte algo, te Sí, cuento, Gabriel, y para dime. todos los amigos, porque como tú bien nos has enseñado, la información hay que compartirla. Yo hace varios años conversaba con el embajador Álvarez Vitá y él me comentó que había sido alumno de Bruno Rosselli. Ah, Entonces qué bien. Ah, le hice la pregunta, esa pregunta de los balcones quemados, y él tajantemente me dijo de que eso era falso, de que en sí, realidad él, un alumno de la Católica, cuyo padre tenía mucho dinero, le había que cedido claro, ese terreno, entonces me confirma, esa es verdad, porque claro, sí lo había escuchado, yo admito, esta persona, sí había escuchado sí, ese cuento, pero yo tampoco, porque él tenía dinero, y si es que esta versión es correcta, que me parece la cierta, no se perdieron. Hay un lugar donde una persona rescató los balcones, en un balneario acá en Ancón, creo, ¿no? no, ese es San Pedro debe ser, que es la casa esta de Melgar, Sí, casa Melgar. Pero te acabo de contar, pues, ¿no? claro, Entonces dice que sí, el alumno, porque su papá tenía dinero, le cedió un un terreno, lugar, claro. un lugar para que guarde los Entonces, balcones que él iba comprando, ¿no? claro, Negociando con tal los vez algunos lo pueden haber señores. quemado, tal vez algunos lo pueden haber Y pasado, pero a no eso por... iba, porque mencionan de Sí, que en realidad no fue un incendio deliberado, sino que fue un accidente, que sí, uno de los otro dice que fue un guardianes, accidente, en una noche fría, prendió una pero de maderita un cigarro, claro. Pero y ¿cuál la será la cosa que verdad? todo voló. Y fue lo que Sí, me contó a mí, como repito, el embajador sí. Álvarez. Ah, el embajador te digo que, pero si tenía el alumno pueden haberse salvado, ¿no? O que Sí, dice que hay algunos en la casa esta de la que estamos hablando que está en la playa, una casa sí, que es la Casa kitsch. Melgares. Sí, Macasa Pueden Melgar. buscarla, Casa Melgar en la playa de San Pedro. Ya. Sí, hay que en la playa, está Sí, sí, perfecto. sí. Eso hay que averiguar. Quiero saber si es que no he ido todavía a investigar en la Ribagüero. Fui a preguntar, tengo que sacar un carnet. Ya vi, lo sabía desde hace No, de años. hecho que has investigado bastante, pero sabes que ese es un tema que todavía está en continuo desarrollo. Aquí, Sí, qué bueno que esté, qué bueno que este tema esté vivo porque sí, todavía he encontrado nueva información de cuando yo empecé esto, empecé en el 2015. Y al fin, cómo es bueno, cómo me agrada cuando da frutos. Por ejemplo, cuando encontré su tumba, no saben cuánto me emocioné. Un 25 de diciembre fue todavía. Y feliz. Cuando perfecto. compartí la información con John No, y Ahern, que John... por Sí. supuesto, Gabriel, yo no te conté, pero yo te contacté nuevamente para esta charla porque estaba Ujú. revisando mi blog, Lima la Única, y encontré Sí. comentarios tuyos del 2015. Ya, Y ah, claro, claro, sí. A claro, ver.
hace, Decíalo hace así, 11 años, ¿no? Entonces dije, hace 11 caramba, yo he años. olvidado esto, y mira, después de 11 años nos hemos comunicado y qué bueno Sí. ¿Y reencontrarnos porque cómo pasa has el tiempo, querido no? El compartir. tiempo Sí. Mira, acá hay nunca otro se... comentario, me parece interesante, de Henry Márquez, que dice aquí, ¿no? Te lo voy a leer, Ujú. solo una pequeña aclaración, dice él, ¿no? Dime. Rosselli no fue el único que tuvo la idea de fundar la Ah, no, no Asociación fue eso. También estaba Filatélica Peruana. con el señor Manuel, ¿no? Con Fue el la señor idea Manuel. de un grupo de filatelistas, quienes miembros, la Ya. mayoría, de un grupo filatélico anterior, de la década del 30. Ah, Que claro que tuvo- sí, pues no, no, Claro. tampoco, no he querido obviar a nadie. Sí, no, Pero bueno, obvio, esa es la información que yo tengo, ¿no? Sí. Y claro. gracias por la aclaración, porque siempre No, todo pero tiene acá que estar además limpio. él, a Henry Márquez agrega que sí fue uno de los más apasionados, como tú lo has hecho prueba, Sí, ¿no? Y sí, muy además, apasionado. no aceptó ser el primer presidente, ¿no? Solo pidió ser el socio número uno, que tampoco Sí, es el poca miembro cosa, ¿no? número uno de la asociación. Así es. Esta Muy foto bien. tampoco la había visto yo antes. Sí, sí, sí. Bien, vamos a Tampoco he ver si visto. por acá hay más preguntas. Sí. A ver, tú, dímela nomás. Sí, sí, Y bueno, acá todo vale. Lidia Sigo. Echevarría pregunta acá, bueno, no sé si tú puedes contestarle. Leí alguna Claro vez que que sí. Lima tiene más cajones de balcón que Marruecos. ¿Sabes si es cierto? ¿Has estado por Bueno, no curiosidad? sabría decirte, no he visto cuántos tiene Marruecos, pero creo que Marruecos ya no son los... Bueno, acá se han visto como signo identitario, pues, como signo de la ciudad. Se ha transformado ese... Nosotros hemos adquirido ya el conocimiento de que son signo de Lima, del centro de Lima. Claro, Pero Bruno Rosselli, que es un hombre de mundo, él vio que esos solos estaban acá, que es esa forma, esa combinación de madera con carpinteros nacidos acá, criollos, donde metían sus formas extrañas, que eso es lo esencial de aquí. No son copiados en otro lado, no solo existen acá en Lima, esos balcones de cajón, son de esa forma, solo aquí, sí, en sí, ningún otro claro. lugar. Hay mucha influencia Esa de es la muchos países, consideración que pero logró Bruno Rosselli, son que de solo acá. estaban aquí, son únicos. Bien. Y aquí, mira, también comentario de Elena que amplía un dato, tú que lo comentaste sobre la clínica San Isidro, seguro es la clínica italiana. Dice que ya no Sí, existe, efectivamente no existe, esa la han demolido hace ya, años. Si fue allí donde lo hospitalizaron, ¿no? sí, Y que puedes pedir más ayuda o presentar tu proyecto en la Embajada de Italia o en el Instituto de Cultura claro, ¿no? Italiano. ¿Has intentado de repente, Gabriel, en Dime. esos fondos que pueden tener recursos para investigador? Eh, el vicepresidente de la Asociación Filatélica Peruana actual me ha ofrecido, me ha dicho, él se le dio, como dije, tuvo la idea de que poder, sí, se te puede financiar la restauración. Y lo haríamos pues con su ayuda, por supuesto, la de usted, don David, porque usted tiene Sí, más experiencia en esto. Esta es mi primera experiencia académica total, en que estoy expresando mis investigaciones. Es la primera. Espero que acá sean muchas, ¿ya? Y lograr vivir uno de estos sería, bueno, soy profesor también, tengo dos bueno. carreras en San Marcos, es lo Bueno, yo te mejor que me cuento, yo podía te pasar digo en la algo, vida. Gabriel, en realidad tu investigación es muy buena, está muy avanzada y por supuesto que has aclarado muchas historias de repente erradas que muchos repetíamos tal vez al no tener, digamos, Sí, tiempo o tal vez una investigación como la que tú has presentado hoy día. Me pareció clave, muy, muy interesante, por ejemplo, el hallazgo de la tumba, ¿no? Del ya, nicho. claro, con eso ¿Recuerdas cuando empecé. comentaste y me hacías la Sí, foto? De verdad, fue emocionante ver eso y yo pienso que hasta el día de hoy está abierta la posibilidad que tú lo comentaste con este profesor, ¿no? De estos institutos sí, norteamericanos, bien, con de John poder, Ahern. con, Me sí, contacté con el sucesor de Rosselli en la imagínate. Vassar College y Entonces se él me manda puede, un papel membretado de la universidad. Pues eso es genial, claro, qué claro, eso bonito. te Nadie tiene validas eso acá, nadie que haya investigado. Eso me legitima totalmente. totalmente. Entonces se Entonces, puede generar de repente una acción de poder mejorar ajá. ese nicho, ¿no? Buscando las Sí, por supuesto que se tiene que asociadas. mejorar ese nicho. Yo creo Ojalá que, que bueno, yo he pasado hace tiempo que no lo veo, hace un par de años. sí, No no, pero paso ya por ahí. sabemos ahora todos la ubicación, cuando vayan Sí, a ya ver sabemos toda la flor. ubicación, así que no lo vayan a No, vandalizar y nomás. una cosa que hay que también Bien. hacer mención, tú sabes que yo tengo un curso de arquitectura en la cual tengo una charla sobre balcones y al final también hablo de Bruno Ya. Rosselli. Hoy día, por supuesto, que voy a ampliar más lo que digo con lo que tú has compartido, pero Bruno Rosselli es un ejemplo para todos, porque él ni siquiera era peruano, fue Sí. alguien que más allá, ¿no? De su ideología y todo el tema, asumió como propia la Sí, causa de pero protección de les esos digo algo balcones. también. Una cosa, a propósito que estamos ahí, disculpa, no quiero interrumpirte, David. Miren, hablando de su ideología, pero él decía, tengo que aclararlo esto, mi profesora, una profesora, Nanda Leonardini, que es chilena, me parece, sí, mi profesora, buena profesora, esa profesora te hace hacer tu primer artículo académico y te publica en un libro.
Hice uno sobre una arquitectura sobre una escultura de Bolívar, las esculturas ecuestres de Bolívar. Ecuestre, creo que está bien, sí. Una publicación tuve ahí, ella es la que te hace, ella tiene una publicación también sobre Bruno Rosselli, en la cual repite la información que todos conocemos. No quiero maletear a mi profesor porque gracias, yo le agradezco a ella por haberme enseñado arte latinoamericano en San Marcos. Ella le hizo una entrevista a Mariadela Pino, que es que fue mi profesora, también una profesora del seminario de arte de tesis, y dice lo mismo que digo yo, que ella fue alumna de Rosselli. Rosselli le enseñaba en la Escuela de Bellas Artes, y le enseñaba con las cariátides que están ahí. Eh, y sí me dijo varias cosas, él ya estaba anciano, viejo, y acá murió, pues. Él llega a vivir aquí realmente desde 1947. Él sale en 1945 de... él dice, antes, en la carta, dice, antes de que me metan en la cárcel otra vez, yo me quité, me fui. Así estuvo bien, así con palabras extrañas. Así debe ser, ¿no? Porque él tenía una personalidad un poco así como la mía a veces. Y por eso me cae bien. Y yo también tengo sangre italiana, él es italiano. Bueno, él más que yo, mucha más. Pero mire, Colton Johnson ya murió, el de aquí. Colton Johnson ya murió. Hay una facultad, John Ahern. Él no sé nada, desde el 2020, la última vez que me escribió. Le he vuelto a escribir y le he vuelto a escribir a él. Y ya parece, es viejito, pues, ya debe haber muerto de repente. Pero no está en la página de obituarios de Bazar. De Bazar. Tuve, miren, él fue sucesor. Yo me contacté con un sucesor, y siempre digo yo, ¿no? También personalista, como es que es mi información, mi investigación. Y me encanta haberlo encontrado a él. Porque todo lo que podía investigar. Tengo 72 años, dijo el 4 de julio de 2015. O sea, han pasado ¿cuántos? 11 años. Ahora tendría 83 si es que vive. Pero sé que está vivo, tal vez no puede comunicarse, porque no sale en la página de funciones de la universidad. En cambio, sí sale en el 2025 la defunción de Colton, de Johnson Colton, el otro decano que era amigo de él. Ya, mira, las Perfecto. palabras, tengo bastante y tenía un poco más de información por ahí, creo. Muy bien, bueno, pero yo creo que por ahora es suficiente. Nos ha dejado cosas muy claras, Gabriel. Tres cosas hemos aprendido, creo. Bueno, yo hago este resumen, quizá hago otros más. Primero, la ubicación donde está enterrado, su nicho. Hemos Ujú. aprendido que fue fundador, con socio número uno de la Asociación Filatélica del Perú, y que no era Socio pues, un fundador, pobre personaje, ¿no? Tenía dinero, y por supuesto que sí. él, Y que sin nació ningún el 12 de interés, febrero, no se olvide. y nació además una fecha de nacimiento, ¿no? Hemos aprendido. Muy Sí, bien. Bueno, sin más preguntas, creo que todos estamos agradecidos por tu presentación, Gabriel, muchas y gracias. pudieran aplaudirse, si pudiese escuchar los aplausos, yo creo que sí, estamos ganando aplausos virtuales. Nada, Muchas gracias, muchas gracias. esta charla queda grabada, es tuya, por supuesto, Genial, Gabriel, y sé genial. que seguramente Me habrá la pasa posibilidad. apenas si pueda, por Por favor, para supuesto, no colgarla te en mi preocupes, ahí la canal. compartimos. También a los que han participado, me escriben al WhatsApp o se los mando cuando esté listo para que puedan con calma ver las imágenes, hacer pausa y Sí. leer un poco las cosas que has compartido, que Y pasabas les paso rápido mi también, canal pasabas para rápido, ver si se pero está suscriben. bien. Saben que todo es comunicación ahora. Así es. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Buenas noches a todos. Muy bien, a Hasta todos la también. vista. Muchas gracias. Esta es una charla presentada por el Instituto de Estudios Históricos de Lima. Y bueno, ya estamos compartiendo este video prontamente y seguimos en comunicación. Buenas noches. Buenas noches.